para comunicarnos. Este domingo 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, instancia en que la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuellos llama a estar más atentos a los cuidados de la voz y acudir a consultar con especialistas en caso de disfonías comúnmente llamadas ronqueras, que se prolonguen por más de 14 o 15 días. Mire, hay plazos perentorios. Estamos en línea con la doctora Carolina Peralta, a quien le quiero agradecer la gentileza de darnos este tiempo. Sabemos que estaba en un tema médico ahí y que afortunadamente logramos rescatarla. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué nos pasa con la voz? Por ser parte de lo que tenemos como noción cuando llegamos al mundo, pareciera que no le damos la importancia que debe tener. Bueno, la verdad es que la voz es un tema muy importante, parte de nuestro día a día, parte de nuestro trabajo, parte de nuestra comunicación con nuestros seres queridos. Nuestras interacciones dependen mucho de nuestra voz. Es por eso que la Sociedad Otorrinolaringología de Chile, en apoyo con otras federaciones y sociedades a nivel mundial, que se organizan para celebrar y conmemorar el Día de la Voz, que efectivamente busca generar conciencia sobre una buena salud vocal y sobre cómo cuidarla y sobre la importancia de hacer una consulta temprana en caso necesario. Claro, me llamaba la atención en el documento que las disfonías, o más conocidas como ronqueras que de pronto tenemos, son alarmantes si ya alcanzan los 14 o 15 días prolongados. Exacto. La verdad es que en realidad la disfonía se refiere a cualquier trastorno de la calidad o el timbre de la voz asociado a posibles otros síntomas como son la dificultad o el aumento de la sensación de la tensión para hablar. También puede asociarse a otras molestias como dolor de garganta, la sensación de cansancio, de que nos cuesta emitir la voz, como que la voz salga con alguna característica extraña para nosotros. Y esto puede tener diversas causas. Y en realidad, en cuadros virales, uno espera que una disfonía suela durar una semana o cercano a esta, pero es muy importante cuando ya dura efectivamente, como usted menciona, más de 14 días, poder hacer una consulta, porque existen algunos otros tipos de problemas que pueden ser más preocupantes que pueden estar asociados, desde algún problema que pudiera ser inflamatorio, a incluso, sobre todo en personas con factores de riesgo, como aquellas personas que son fumadoras, incluso el riesgo de algún tipo de tumor, cáncer, etcétera. Entonces, por eso que es tan importante consultar cuando ya va más de 14 días, porque uno esperaría que en causas virales en realidad suele durar un poco menos. Claro. Ahora, es interesante saber, y desde su mirada como especialista, cuáles son los órganos que intervienen al momento de emitirse una señal de voz. Bueno, a diferencia de lo que uno pudiera pensar que solamente intervienen las cuerdas vocales, son muchas las cosas que intervienen en que nosotros podamos emitir una voz saludable. Ya. Y, por ejemplo, uno necesita el aire de los pulmones con los que uno respira para poder emitir la voz, ¿ya? Esta se genera a nivel de las cuerdas vocales de la laringe y es muy importante todo lo que está sobre esta, porque ya sea la garganta, el paladar, la parte nasal, todo eso influye en cómo resuena la voz y también cómo podemos emitir claramente las distintas letras, consonantes, las vocales, etcétera, y su sonido que suene como nosotros lo conocemos de forma habitual.
¿De qué debemos ¿Ya? estar preocupados para prevenir el hecho de tener disfonías o elementos que nos vayan generando distorsiones en la emisión de nuestra voz? La verdad es que hay varias medidas que uno puede tomar de prevención. Y esto no va solamente dirigido a las personas que son profesionales de la voz propiamente tal, como cantantes, actores, profesores, sino que para el público en general es muy importante siempre una buena hidratación, poder beber abundante cantidad de agua, evitar cualquier tipo de irritante dentro de lo posible. El cigarro, por supuesto, no es amigo de la voz. Ya también evitar cualquier tipo de irritante ambiental, ojalá. Eh, Siempre en un ambiente muy ruidoso nos va a costar más hablar o vamos a tener que hacer más esfuerzo. Entonces, también dentro de lo posible, para evitar dañar nuestra voz y para cuidarla principalmente, es importante evitar ese tipo de conversaciones en ambientes excesivamente ruidosos, al igual que siempre, y es un muy buen parámetro como para saber de que estamos utilizando la voz de una forma saludable y no dañina, sentir que estamos hablando y que no estamos cansados, no estamos sintiendo como un exceso de tensión, sentir que estamos hablando con una sensación fácil, que no nos cuesta, ¿ya? Eso nos dice de muy buena manera también de que no estamos abusando de nuestra voz. Eh, Estaba escuchando atentamente la explicación y me llama la atención la vinculación que hay de la voz con el oído. Y claro, la relación que hay cuando usted dice que cuando hay más ruido, uno tiende a levantar la voz y obviamente también a hacer esfuerzos en sus mecanismos, pero ¿el oído tiene alguna otra vinculación más con la generación de la voz? O sea, en realidad, destacar que este alcance que usted hace es tremendamente importante porque nosotros existen algunos efectos o algunos mecanismos o reflejos que nosotros tenemos que utilizamos que mientras más elevado esté el ruido de fondo, nosotros más esfuerzo vamos a hacer para hablar y más vamos a tender a forzar la voz, de manera que podemos incluso sentirnos cansados. Cuando uno no está escuchando bien, en general es bien conocido también que la gente que tiene problemas de audición tienden a decirle que habla más fuerte. Eso efectivamente se da, uno tiene una propia retroalimentación con respecto a la voz, a nuestra audición, al oído. Entonces es por eso que es tan importante e interviene de todas maneras. Ahora, usted va a una discoteca y claramente va a terminar ronco o ronca después de tratar de poder conversar con las personas que andan, porque los niveles de audio que hay son tremendamente altos. Sí, efectivamente. Justamente, como lo habíamos mencionado, todo ese tipo de ambientes muy amplios, muy ruidosos, nos llevan a forzar mucho más nuestra voz y sobre todo eso en formas repetitivas o en un uso muy prolongado en el tiempo, efectivamente, y sobre todo en aquellas personas que son un poco más sensibles, ¿ya? Puede generar problemas a la voz o dificultad o sensación de cansancio al otro día, sobre todo también todas las cosas que implican el tema de una discoteca, etcétera. El consumo de alcohol también puede ser bastante irritante. Revisando el documento que nos compartieron, se estima que la prevalencia de alteraciones de la voz en grupos determinados de adultos corresponde alrededor del 75% y en niños de 6 años un 38%. La disfonía tiene una prevalencia a lo largo de la vida de un 30%. Es decir, siempre vamos a estar expuestos a este tipo de situaciones. Exactamente. La patología de la voz es algo muy frecuente. Muchas veces las personas tienden a olvidarse de lo importante que es y es por eso que este día es tan importante para nosotros recalcar su importancia, ya que la mayoría de las personas lejos en algún momento de su vida van a experimentar algún problema de voz.
Entonces, por eso que nosotros queremos generar esta conciencia de la importancia del cuidado de la salud de nuestra voz. Doctora, y finalmente, ¿puede ser que reiteradas alteraciones a la voz nos hagan al final perderla definitivamente? En realidad es muy, más que perder la voz definitivamente, es más frecuente tener como alteraciones de la calidad de la voz. Eh, la afonía en realidad son casos muy puntuales y puede generarse con una suma de factores o cosas más complejas, pero eh, a veces el uso repetitivo, el abuso constante en el tiempo, efectivamente puede llegar a generar algún daño irreversible a nivel de nuestras cuerdas vocales. Esto en daños a la larga, al igual que hay personas que tienen algunas ciertas condiciones de base que si bien son leves y no van a experimentar, quizás si no ocupan tanto su voz, síntomas en el día a día sí pueden manifestarse con más facilidad y aumentar en el tiempo. Entonces, más que perder la voz, es muy fácil que uno pueda presentar problemas en forma repetitiva si es que uno no cuida de ella y es sensible a alguna alteración. Eh, Eso principalmente. Muy bien. Bueno, doctora, quiero agradecer la gentileza de entregarnos estos tips para también preocuparnos de la voz que, como siempre, nos acompaña, como lo decíamos, desde el nacimiento uno no le da la importancia y qué tremendo es sentirse que no se puede hablar o que hay una disfonía tan potente que hace que la comunicación sea muy difícil. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto en saludarla. Muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien.